Bienvenidas, bienvenidos a otra entrega de Ahora se vamos nosotras. Hoy les invito a acercarnos al debate que se vive en Chile en torno al aborto. Es por ello que hemos invitado a Xiomara Molina, activista y defensora de los derechos humanos y vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en Chile. Hola Xiomara, un gusto tenerte acá. Nos gustaría, para comenzar, que nos cuentes quiénes integran la Asamblea y cuál es su función. Hola Julieta, mira, te cuento. Sobre la pregunta inicial como de presentación que me hacías, yo me llamo Xiomara Molina, vivo en una ciudad que queda al sur de Chile, que se llama Valdivia. Es una ciudad muy linda, rodeada de mucha naturaleza y ríos. Soy vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto. Efectivamente también acompaño abortos y durante mi vida, y soy activista feminista desde hace muchos años, me he dedicado, de toda la vida en realidad, me he dedicado a trabajar en esto de distintas maneras, desplegando distintas estrategias según el momento histórico y el contexto. La Asamblea Permanente hoy es una articulación de organizaciones de carácter, con distintos énfasis. Hay organizaciones que son de profesionales que están a favor del derecho a decidir, profesionales de la salud, hay quienes acompañan, hay colectivas territoriales, hay compañeras que se dedican al arte como activismo, ahí confluimos desde cada una con sus diversidades y expertices para poner todo al servicio de una estrategia en común para avanzar en una sociedad que respete y que garantice nuestros derechos sexuales y reproductivos más que hoy. Xiomara, apenas faltan 2 semanas para que finalice este convulso 2024 y Chile espera que su presidente Gabriel Boric presente un proyecto de ley de aborto legal, tal como anunciara en cuenta pública en junio pasado. Al respecto, ¿cuál es el debate? Bueno, respecto a la Asamblea Permanente, nosotras realizamos un trabajo que tiene que ver con el acceso a la información, a la consejería, a la educación y respecto a derechos sexuales y reproductivos y aborto en particular. Y por otro lado, también desarrollamos un trabajo que tiene que ver con la incidencia que podamos hacer en los sectores que toman las decisiones en nuestro país respecto a las políticas públicas y a las legislaciones que tienen que ver con el aborto y con los derechos sexuales y reproductivos. Y en ese marco, claro, comentarles que cuando el presidente Boric anuncia que se va a presentar un proyecto de ley sobre aborto, hubo una reacción bastante positiva de parte de la ciudadanía, de la sociedad chilena en general. Hubo sectores que sin duda estaban en contra. Hay sectores muy conservadores y muy antiderechos en nuestro país. La derecha, los sectores antiderechos en Chile son muy del mismo perfil de personajes o gobiernos como lo han sido el de Trump, el de Bolsonaro, Milei en Argentina. Entonces, la derecha chilena conservadora que se opone al aborto y que está en contra de los derechos de las mujeres, de las niñas y de todas las personas en realidad, porque los derechos sexuales y reproductivos son de todas las personas. Ese sector de la población es un sector muy, muy, muy fundamentalista.
En términos cronológicos, lo que ha ocurrido es que en este momento estamos a la espera de que el gobierno presente el proyecto de ley. Hemos sostenido conversaciones con la institucionalidad, hemos planteado en distintos niveles nuestras posiciones, lo que creemos que debe contener el proyecto de ley, como mínimos al menos, como mínimos que nos parecen éticos y sanitarios. Hemos transmitido esto en distintas instancias de nuestro Estado, hacia el Ministerio de Salud, hacia el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y también dentro del circuito, de algunos circuitos internacionales, dentro del sistema de Naciones Unidas, en algunos espacios. Hemos buscado distintos canales para poner aquellos puntos, aquellos elementos que nos parece fundamental destacar hoy. Algunos tienen que ver con un nuevo proyecto de ley y otros tienen que ver con cómo está operando la ley que ya existe, que es la ley de aborto en 3 causales. Con respecto a la ley de interrupción voluntaria de embarazo por 3 causales, le explicamos a quienes nos escuchan que estas 3 causales son peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter legal y embarazo por violación. La ley se aprueba en el 2017 en el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet y en estos 7 años solo se han podido realizar 4.500 abortos. Xiomara, ¿sigue siendo insuficiente esta ley? Respecto a la ley de aborto en 3 causales, ocurre que, entendiendo que es una ley que ha salvado la vida de muchas mujeres y niñas, aún así sigue siendo completamente insuficiente, tanto en términos de lo que ocurre en la realidad como en términos de los derechos que tenemos las mujeres a decidir con autonomía cuál es la vida que queremos tener, cuáles son los sueños que buscamos desarrollar, cuántos hijos o hijas queremos tener, en qué momento de la vida poder hacerlo, con quién, y una serie de cosas de ese tipo que en el fondo tienen que ver con el proyecto de vida de cada persona. Cada persona tiene derecho a tomar esas decisiones sobre su proyecto de vida, y para eso una ley de aborto solo en 3 causales no da respuesta a una decisión que generalmente es mucho más amplia. Entonces, como bien tú lo mencionabas, la ley en 3 causales ha cumplido 7 años y durante esos 7 años hemos podido ir observando cómo se ha ejecutado, cómo se ha implementado y tenemos la claridad de cuáles son los elementos que hay que mejorar con urgencia. Lo primero, no sé si no en un orden de importancia, pero sí para poder ordenar de algún modo la conversación, comentarte que la ley tiene problemas de acceso, en primer lugar. Es decir, no es una ley a la que las personas puedan llegar a acceder a solicitarla tan fácilmente, porque primero existe la objeción de conciencia de una manera muy desregulada. En varias ocasiones usted ha explicado que esta ley de aborto por 3 causales se ve amenazada por los objetores de conciencia. Nos gustaría que nos explique, que ahonde más en el porqué de estos objetores de conciencia representan una amenaza para la ley. En Chile existe un sistema mixto de salud pública y privada. En la salud pública, incluso en la salud pública, quienes atienden los abortos tienen la posibilidad de declararse objetores de conciencia. Nosotras consideramos que la salud pública, al menos, para poder garantizar a las mujeres y a las niñas su derecho, debiera privilegiar que quienes trabajan en el sistema público sean personas que no objeten por razones de conciencia. Porque Chile es un país que además tiene salud privada, por lo tanto, si al menos en la salud pública no debieran existir objetores. Porque la salud pública es aquí el sistema de salud que atiende a la mayor cantidad de la población, pero además a la población más pobre, más precarizada y más vulnerable.
Entonces, pensamos que esta situación de conciencia no debería afectar a la salud y a la vida de las personas. Además de la objeción de conciencia desregulada, porque el problema que tiene además es que funciona de una forma, funciona con ninguna rigurosidad. Entonces, cualquiera se puede declarar objetor de conciencia en cualquier momento, no hay que dar una explicación exhaustiva ni concienzuda respecto a cuál es el motivo que inspira esa decisión. Entonces no hay un sistema que respalde que quienes se declaran objetores realmente lo sean. Y eso significa que se terminan muchas veces convirtiendo en obstructores de una práctica más que en objetores de conciencia. Por otro lado, también existe en Chile una figura muy absurda para nosotras, para las defensoras, que tiene que ver con la objeción de conciencia institucional. En nuestro país la ley permite que instituciones se declaren objetoras, como si las instituciones tuvieran la capacidad de tener conciencia. Entonces eso hace que centros completos de salud decidan no realizar abortos. Ahí tenemos un primer problema de acceso. Otro punto relevante en este tema es que la ley establece que no se debe hacer publicidad sobre la ley. Y eso ha sido muy mal entendido dentro del sistema chileno y se confunde publicidad con difusión, y es una ley sobre la que no se le entrega información a la sociedad. Entonces, tú entras a un centro de salud y hay información sobre diabetes, sobre hipertensión, sobre embarazo, sobre salud dental, sobre muchas cosas, pero nunca hay información sobre aborto, como si no existiera la prestación, el servicio o la garantía de esta prestación. Otro problema que tiene la ley es que la causal de violación es una causal que está determinada hasta la semana 12 para mujeres mayores de 18 años y para mayores de edad hasta la semana 12, y para menores de 14 años hasta la semana 14 de gestación. Y esos plazos son plazos que no se condicen con la realidad de cómo ocurre la violencia sexual, de cómo se desarrollan estas situaciones y de la complejidad emocional, social que involucran. Por lo tanto, no dan cuenta de lo que realmente se requiere, que sin duda es que pudieran ser gestaciones más avanzadas. Las niñas muchas veces ni siquiera se alcanzan a dar cuenta de que están embarazadas cuando ya se les acabó el plazo para poder solicitar la interrupción del embarazo. Esos elementos son elementos que consideramos muy relevantes de mejorar rápidamente en términos de la ejecución de la ley de aborto en 3 causales. Y sobre la objeción de conciencia, hoy está en la Contraloría General de la República un nuevo reglamento de objeción de conciencia que ingresó el gobierno, que contempla un mecanismo más riguroso, que contempla un marco normativo más acotado para la objeción de conciencia, y también la posibilidad de que el sistema de salud público privilegie la contratación de personal que no sea objetor. Sabemos que esto es algo que la derecha ha estado, que los sectores antiderechos y la derecha más conservadora y fundamentalista está buscando que este reglamento no se apruebe. Y bueno, en esa discusión estamos en este momento. Vamos a ver qué sucede esta semana. Probablemente tengamos algunas noticias más respecto al reglamento de objeción de conciencia. Claro, esto propicia el aborto en la clandestinidad. Por cierto, ¿cuánto ha cambiado la situación, las condiciones, el panorama en que se realizan los abortos en clandestinidad con respecto a años o décadas atrás? Porque claro, finalmente sigue ocurriendo, se siguen reproduciendo las mismas dinámicas. Las mujeres somos las más violentadas, las mujeres somos las más pobres,
Las mujeres, incluso en el aborto hoy, aunque existen mecanismos, procedimientos para abortar que son muchísimo más seguros que lo que existía hace 30 o 40 años atrás, sanitariamente la situación ha mejorado, pero en términos de seguridad seguimos estando expuestas a un mercado clandestino, a una serie de traficantes de medicamentos que solo buscan lucrar, que solo buscan ganar dinero, que no están interesados por el bienestar y por la salud de esa persona. Por lo tanto, les venden dosis incorrectas, les venden pastillas falsas, a veces ni siquiera les entregan nada, solo las estafan y se quedan con el dinero. Todo les dan instrucciones que realmente ponen en riesgo su salud. Entonces, ese es el escenario en que hoy estamos viviendo. Efectivamente, Chile es un país donde hay bastante acceso a misoprostol y a mifepristona, a medicamentos para abortar, y eso hace que los abortos que se producen en la clandestinidad estén dentro de ciertos rangos de seguridad. Pero aún así la situación con los traficantes de pastillas es una situación bastante delicada y que pone en riesgo todos los días a las mujeres y que bueno, y ocurre básicamente por la ilegalidad, porque si el aborto estuviera legislado podríamos con dignidad ir a un centro de salud y exigir nuestro derecho. Ya nos vamos acercando al cierre de la entrevista y nos gustaría que nos diga cuál es el proyecto de ley que esperan que Boric presente próximamente. Nosotras esperamos un proyecto de ley que contemple garantías que nos parecen mínimas, como las 14 semanas de gestación para que las mujeres puedan decidir libremente dentro de un plazo razonable y que se ajuste a los estándares internacionales. Y también nos parece muy relevante recoger todo esto que hablamos sobre la objeción de conciencia, los problemas de acceso, el trato del personal, la capacitación de los equipos, el acceso a los más altos niveles de ciencia y tecnología. O sea, en general, tanto para la ley de aborto como para los derechos sexuales y reproductivos, debiéramos poder tener acceso a tecnología que nos permita vivir dignamente y tomar nuestras decisiones de mejor manera. Entonces esperamos que también el sistema de salud responda de buena manera a una ley. Eso involucra una ley que contenga presupuesto, que contenga ciertos elementos como definitorios, como respecto a cómo funcionará la objeción de conciencia, respecto a las semanas de gestación, pero también debe tener presupuesto para que todo esto pueda funcionar efectivamente. Saludamos y agradecemos a Xiomara por la colaboración y el tiempo brindado. Desde ahora se vamos nosotras. Podcast de Mate Amargo. Nos despedimos hasta el próximo reencuentro. Le deseamos un 2025 de paz y un mundo mejor. Para nosotras también es posible.